Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de tejidos yo. Hoy día vamos a hacer esta lavanda. Es muy fácil y rápida de hacer y queda muy linda para que puedan acompañar otras flores. Por ejemplo, lo pueden poner junto a un tulipán, a un girasol, a una rosa. Queda muy linda como complemento. Esta lavanda he utilizado dos colores, el color lila y color verde. Son estos de aquí, son algodón. 100% algodón de 4 hebras y las etiquetas me recomiendan tejer con un crochet de 3 a 4 milímetros y yo voy a utilizar este de aquí que es de 2.5 milímetros. Siempre utilizo un número menos para que así el punto me quede más ajustado y se vea mejor el tejido. Después vamos a necesitar también tijeras, vamos a necesitar un palito. Este de aquí es un palito de madera para poder hacer acá la parte de la base de la lavanda, y he utilizado silicona líquida. Pueden utilizar también silicona caliente, también pega un poco más rápido, ya es a gusto de ustedes. Entonces esos serían todos los materiales, así que comencemos. Vamos a comenzar con el palito de madera, le vamos a echar un poco de silicona para poder forrarlo con el color verde. Ya entonces aquí vamos a empezar echándole silicona. Y vamos a empezar a enrollar el color verde. Echamos ahí, vamos enrollando así. Vamos enrollando así, dando vueltas. Vamos a hacer esto hasta llegar al final del palito. Entonces vamos a ir enrollando así. Miren, ya estoy llegando acá al final. Y lo que voy a hacer es echarle un poco de silicona aquí en la parte de abajo también para poder terminar de enrollarlo. Entonces lo voy a enrollar así de esta manera. Y aquí ya podemos cortar. Y aquí abajito yo siempre le echo un poco de silicona para que pegue bien. Y lo sostengo ahí hasta que seque para que eso no se salga. Ahora que ya está pegado ahí, este palito lo vamos a reservar y vamos a empezar a tejer con el color lila. Vamos a empezar haciendo un nudo deslizado de esta manera y vamos a comenzar haciendo 100 cadenas. Entonces vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá voy 99 y 100 cadenas. Estas 100 cadenas me miden unos 40 centímetros. Para que ustedes sepan, porque si lo hacen con otro material, algunas veces las 100 cadenas puede ser que les mida menos o más. ¿Ya? Así que, para que sepan, estas 100 cadenas me miden de largo 40 centímetros. Ya, entonces ustedes van a hacer cadenas hasta que les mida 40 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer puntos altos. Vamos a retroceder acá 1, 2, 3. En la tercera cadena voy a empezar a hacer un punto alto. Después de hacer el punto alto, subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3, y vamos a entrar acá para hacer un punto picot, ya, para formar un piquito ahí. Seguimos en el siguiente punto o en la siguiente cadena y hacemos un punto alto y subimos con 3 cadenas, entramos aquí y hacemos un punto deslizado y formamos otro punto picot. En el siguiente punto volvemos a hacer un punto alto, subimos con 3 cadenas, entramos aquí
para hacer un punto deslizado, así, y formamos otro punto picot, y de esa manera vamos a tejer hasta el final de las cadenas, ya hasta terminar, siempre haciendo un punto alto y 3 cadenas y formamos un punto picot. Ya voy a repetir de nuevo para que les quede claro. Ahí en el siguiente punto hacemos un punto alto, subimos con 3 cadenas, ingresamos aquí y hacemos un punto deslizado ahí, y de esa manera vamos a tejer hasta el final. Voy a tejer hasta el final de las cadenas y volvemos. Miren, acá ya estoy terminando, me falta el último punto y aquí hago mi punto alto, tres cadenas, entro aquí y hago el punto deslizado para formar el punto picot, y ahí ya terminé. Ahora hacemos otra cadena y cortamos una hebra pequeña nada más, porque vamos a esconder esta hebra y con la que iniciamos acá dentro del tejido. Yo la escondo de esta manera, voy entrando aquí adentro de los puntos, así, y aquí meto las 2 hebras y los escondo por acá adentro. De esa manera los he escondido y cortamos el hilo sobrante. Y ahora lo que vamos a hacer es pegarlo acá al palito que ya lo tenemos forrado con el hilo verde. Le vamos a colocar aquí silicona. Le colocamos silicona de esta manera. Esperamos ahí que se seque un poco. Y le vamos a ir dando vueltas. Así. ¿Ven? De esa manera vamos a ir dando vueltas así, y mientras que le vamos dando vuelta seguimos echando un poquito de silicona, así, y le vamos echando aquí silicona y vamos a seguir pegando así hasta terminar todo lo que hemos tejido hasta la parte de abajo. Aquí ya terminé de darle vuelta, le echamos silicona aquí para terminar y lo pegamos. Nos quedamos ahí un ratito porque como es silicona fría se demora un poco en pegar. Si están trabajando con silicona caliente, en el momento nomás va a pegar rápido, ¿ya? Entonces ahí que se pegue bien. Y este es el resultado, espero que les haya gustado. Como vieron, es muy fácil y rápido de hacer esta linda lavanda y queda muy linda para acompañar a otras flores que ustedes hagan. Recuerden que en el canal también tenemos tutoriales de otras flores como de rosas, tulipanes, girasoles, tenemos de calas, lirios. Entonces ustedes pueden complementar esas flores con estas lindas lavandas. Eso es todo por el video de hoy. Si les ha gustado, no se olviden de dejarme un like, de dejar un comentario, de compartir el contenido con otras personas que les pueda gustar también tejer estas lavandas. Y les invito a suscribirse al canal. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial.